Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. El pueblo no se rinde, carajo. Iniciemos este noticiero parchado, punquero y pirata de Medellín con esta frase tan bacana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la emisión de Morada Noticias de este viernes 14 de mayo de 2021. El noticiero de las voces soñadoras, de la lupa al poder, el noti que no come cuento y que grabamos en la cabina de Morada Estéreo en la Comuna 13 San Javier de Medellín. Yo soy Ana Cristina Marino y antes de contarles qué tendremos hoy, le doy la bienvenida a mi colocutora y editora de Ciudad, Joelis Ávila. Hola, querida Joe, ¿cómo estás? Hola, Ana Cris, ¿qué tal todo? Un saludo para las y los editores de Ciudad y para nuestros oyentes moradores. En Poder, por primera vez en los micrófonos de Morada Noticias, llega la voz soñadora de la editora de Ciudad, Daniela Valencia, quien hablará sobre las y los desaparecidos durante las manifestaciones de este paro nacional. Al parecer, la cifra no es exacta, pero lo que sí sabemos es que son muchas. En Habitar hablaremos de la objeción de conciencia. Les explicaremos de qué se trata y cómo esto te puede ayudar en la voz de David Pareja. Cris, ¿qué más tenemos para hoy? Joe, hoy @catabús en Instagram retorna a los micrófonos de Morada Noticias luego de un pequeño descanso y nos trae un tema muy interesante. Nos hablará de cómo se une el mundo de la moda con el fantástico mundo de los videojuegos. Y en Placer les contaremos de las ollas comunitarias y de la gran labor que están haciendo en diferentes comunas y en diferentes sectores de la ciudad y del Valle de Aburrá. Pero, ¿qué es esto y cómo se come? Hoy Kate nos cuenta. Esto es Morada Noticias. Jason Agudelo, hola, contanos qué hay en la cartelera de hoy. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Buenas, buenas, moradores y moradoras. Hoy es viernes, pa. Yo soy Jason Agudelo y esta es la info de este día. Mis, les cuento que como ya no tenemos toque de queda los findes, vuelven los mercados campesinos a puro fuegote. Desde este sábado 15 de mayo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, las y los agricultores y productores se tomarán los 21 parques en los que tradicionalmente se hacen para vender sus legumbres, hortalizas, frutas y verduras. Ciudad del Río, Parque Lineal La Presidenta, Segundo Parque de Laureles, Los Almendros, San Joaquín, Villa de Aburrá, Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, Belén, Cristo Rey, Mon y Velarde. Parque de la Vida, La Floresta, Loma de los Bernal, Nuevo Occidente, Pilarica, Parques del Río, Uva La Ilusión, Santa María de los Ángeles, San Antonio de Prado y Palmitas. ¡Hey! Pero si vos sos de las personas que todavía está encerradita o encerradito por el COVID-19, te cuento que no es necesario que vayas hasta el parque. Puedes comprarles por la página web compralocal.medellindigital.go.co. En otras noticias, les cuento que la otra semana 153.029 niñas, niños y adolescentes de 28 municipios de Antioquia volverán a los salones con el modelo de alternancia. En total, serán 895 sedes educativas. Y si vos te preguntás, ¿cuáles son los municipios que vuelven? Tranqui, que te cuento. Nordeste, Yolombó. Norte, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Entre Ríos, Don Matías y Tuango. Occidente, Santa Fe, Antioquia, Sopetrán. Suroeste, Ciudad Bolívar, Santa Bárbara, Fredoña, Amagá. Valle de Aburrá, Caldas, La Estrella, Copacabana, Girardota y Barbosa. Oriente, el Santuario Marinilla, el Retiro Guarne, La Ceja, el Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, La Unión, Bajo Cauca, Caucasia. Y para cerrar, parce, tan bacano cuando el arte se vuelve parte de la protesta social. Les invito a que se den una pasadita por el deprimido de la 80 con San Juan, cerca del Éxito de Laureles, para que pillen el mural tan chimba que se hizo la gente. ¿Se acuerdan que antes hicieron un mural que decía Estado asesino? Bueno, resulta que ciertas personas, no vamos a decir que fueron los poderosos, lo quitaron, lo censuraron, pintaron encima con pintura clarita. Resulta que ayer, con la movilización que salió desde la Comuna 13 San Javier, las y los artistas se unieron y en este mismo espacio pintaron "El pueblo no se rinde, carajo". ¡Qué buen servicio!
Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El jueves 13 de mayo de 2021 no se presentaron homicidios en Medellín, lo que nos alegra, pero en lo que va del año ya son 146 vidas arrebatadas por la violencia homicida de Medellín, 146 ciudades posibles que no conoceremos. Por todas ellas, por Miguel, nuestro editor de ciudad asesinado en 2020, y por todas las personas a quienes se les apagó su vida durante las jornadas de protestas, dedicamos un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. Ya ni se puede salir a marchar tranquilas ni tranquilos. Bueno, en realidad nunca ha sido así, pero hoy es muy preocupante, ya que cada vez sube y sube la cantidad de desapariciones de personas en manifestaciones ciudadanas. Dani, hola, bienvenida a los micrófonos de Morada Noticias. Cuéntanos. Hola nenas, hola oyentes de Morada Noticias, un saludo bien poderoso. Parceras y parceros, les recomendamos full que cuando salgan a marchar no se vayan solas o solos. Neas, busquen un grupito para poder estar en las calles, porque miren que según las organizaciones defensoras de derechos humanos, varias peladas y pelados desaparecieron en medio de las manifestaciones. Amis, no deberían desaparecer personas por salir a marchar, sin embargo sucede. Pero hay algo peor, las instituciones encargadas a nivel nacional de velar por nuestra seguridad no tienen idea de cuántas personas desaparecidas hay desde el 28 de abril que comenzó el paro nacional hasta hoy. Tener una cifra exacta de las y los desaparecidos, por terrible que sea, da un sentido de identidad. Por eso, no contar con un dato que al menos les otorgue un punto dentro de la investigación judicial, unas coordenadas que cuenten dónde estuvieron por última vez, cómo vestían, y solo tener ese eterno, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Me lo mataron? ¿Me lo torturaron? Colgando como una espada sobre la paz de cualquier familia, pareja, hija o hijo, hermana, hermano o pana, es una doble pérdida. Hoy en Colombia, además de las organizaciones defensoras de derechos humanos, nadie se atreve a certificar cuántos desaparecidos dejan en estos días de protestas. Para la Defensoría del Pueblo son 168 personas y para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son por lo menos 379. ¿A quién le creemos? En Antioquia, por ejemplo, desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo se registraron 101 personas desaparecidas en medio de las manifestaciones, es decir, salen un día cualquiera de su casa a ejercer su derecho a la protesta y aún no regresan a sus hogares. Eso lo informó el Proceso Social de Garantías, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Colombia, Europa, Estados Unidos, la campaña Defender la Libertad, un derecho de todos y no más derechos vulnerados por los uniformados. Sí, moradoras y moradores, hoy buscamos a 101 personas desaparecidas en el departamento y las buscamos entre organizaciones sociales y ciudadanía en general, porque la gobernación de Antioquia le dijo a Morada Noticias, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia, que no tiene dentro de su misión buscarlas. Escuchemos a Leider Perdomo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Frente a lo que como defensoras y defensores de derechos humanos lo que exigimos es que, pues de un lado, que se activen todos los mecanismos habidos y que se creen los que falten para la búsqueda de las personas. Ojalá para saber que su mayoría hayan regresado, recuperado su libertad. Solicitamos o exigimos mejor
que los eufemismos pues, con los que se ha querido nominar esa situación dejen de ser utilizados. No es una solicitud, una exigencia que se haga de manera infundada. La historia colombiana da cuenta de que la desaparición forzada ha sido una modalidad de agresión perpetrada durante muchísimos años en el país, que ha sido una modalidad de victimización además perpetrada por agentes policiales o grupos paramilitares principalmente, y que a partir de eso, pues la presunción que se haga sobre el desconocimiento, sobre el paradero, la suerte de las personas, se plantee desde la desaparición forzada y no desde otras nominaciones o suposiciones que además no están reglamentadas o no existen en el ordenamiento de los derechos humanos a nivel internacional. La desaparición forzada sí existe. Las personas perdidas, las personas desaparecidas voluntariamente y esas otras nominaciones no están reglamentadas. Y a partir de la historia pues, y del contexto particular de Colombia, creemos que es pertinente hacerlo desde la presunción de la peor de las situaciones para que se activen todos los mecanismos necesarios y urgentes para buscarlos. Ojalá Daniel Quintero, el gran alcalde de Medellín, que todo se lo sabe, escuchar este noticiero para que deje de decir las personas no están desaparecidas, sino perdidas. ¿Desaparecen en qué momento? ¿En qué momento se convierte en desaparecido? Cuando ya toca hacer que la fiscalía empiece a buscarlo. Cuando ya toca hacer que el CTI empiece a buscarlo porque no lo encontramos. Quintero, papito, entienda que no tenemos que esperar 72 horas para activar las rutas de búsqueda. Por eso, desde la Corporación Jurídica Libertad y el Proceso Social de Garantías, muestran gran preocupación con que la Alcaldía de Medellín, lugar donde se reporta la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas, acuda a usar palabras suaves y bonitas como están perdidas para negar la existencia de los desaparecidos. Que aún no se haya activado la ruta de la Fiscalía para la búsqueda de las personas no es una excusa para que la administración local no se active a buscarles. En cambio, se deben fortalecer los esfuerzos para que materialmente se compruebe que las personas volvieron libres y seguras o seguros a sus entornos, y no como denuncian, como torturas, maltratos, como falsas o falsos judiciales, tratos crueles o degradantes. Escuchemos de nuevo a Leider. Hay indicios ya de que sí se está practicando la desaparición forzada de parte de estamentos del Estado, no en todos los casos, pero sí se están presentando detenciones de personas o privaciones de la libertad arbitrarias o retenciones arbitrarias en las que no se permite a las personas comunicarse con el exterior de su lugar de cautiverio, tampoco se informa al exterior que las personas están cautivas o restringidas de su libertad, no son puestas en disposición de autoridades judiciales, de la Fiscalía General en particular, o tampoco son trasladadas hacia el centro de traslado por protección, que son como las únicas posibilidades, digamos, de, entre comillas, legalizar ese tipo de privaciones de la libertad. Entonces la incomunicación, la privación de la libertad y resultado de esto también, el que no se conozca quiénes son mientras dura esa situación, los captores de las personas configuran la desaparición forzada. Por su parte, el concejal de Medellín, Daniel Duque, acompaña a las organizaciones que denuncian este delito de desaparición durante las manifestaciones en Antioquia. Lo primero es manifestar la preocupación por la precaria respuesta de la administración municipal con referencia a este tema de los desaparecidos y desaparecidas. Esto se da además en el marco de una protesta social. Nosotros, por eso, el primer debate de control político que hicimos cuando llegamos a la corporación fue precisamente sobre este asunto, y una de las grandes conclusiones a las que llegamos era que Medellín necesitaba sacar adelante lo antes posible un verdadero protocolo que permitiera garantizar el derecho a la protesta en nuestra ciudad sin violencia, en condiciones de dignidad y salvaguardando los derechos de todos y todas. La administración no ha avanzado hasta este momento, a esta altura todavía siguen con algunos borradores. La inmensa mayoría de lo expuesto en ese borrador pues es lo que han construido las organizaciones sociales, y a mí sí me parece que la administración ya debe pasar del discurso a la acción y a la práctica. Necesitamos urgentemente ese protocolo. Yo estoy convencido de que si tuviéramos un protocolo para atender la protesta social, estas situaciones que se están viendo pues no estarían dándose, pues porque tendríamos por supuesto unos protocolos que nos permitirían buscar en tiempo real a las personas que por un lapso de unas cuantas horas durante la protesta desaparecen. A lo bien, Nea, ¿verdad que Dani Quintero propuso un protocolo para las protestas y lo único que vimos fue cómo metió al SMAT en la UDA? Pero bueno, no nos sorprende que diga y haga otra cosa. Resaltamos la presión de las y los defensores de derechos humanos porque Dani Quintero le tocó crear una mesa en Medellín conformada por la Personería, la Defensoría, algunas secretarías, la Procuraduría, la Policía y Oficina de la ONU para buscarlas.
Pero en esa mesa, ¿dónde están las organizaciones sociales que denuncian las desapariciones o los colectivos y grupos de familiares y amigos de esas personas que no aparecen? Porque es que ahí solo está con organizaciones oficiales. Una vez más demuestra que en su gobierno no hay campo para el pueblo. Esa respuesta la rechaza el abogado y director de Fidedigna Estudios Jurídicos, Santiago Alarcón. Hay que tener en cuenta algo fundamental, y es que las personas dadas por desaparecidas de las cuales estamos hablando en este momento son personas que desaparecieron en contextos de protesta social. Y en ese sentido, la gobernación tiene una obligación especial, constitucional y convencional frente a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas que desaparecieron en contextos de protesta. No es cierto que ellos no tengan ninguna responsabilidad. Ellos deben articular canales de búsqueda, de denuncia y de acción que lleven a encontrar a estas personas. Es muy preocupante ver que la acción institucional simplemente esté mediada por la interposición de denuncias penales frente al delito de desaparición forzada, cuando este no debería ser el deber ser de las entidades públicas frente a los derechos humanos de las personas. En el escenario de protesta social, la garantía del ejercicio de la protesta pues también se extiende a esto, a que las personas que ejercen su derecho a la protesta no sean desaparecidas por ejercer el derecho a la protesta. Entonces, si no nos unimos todos, ciudadanía, defensoras y defensores de derechos humanos, instituciones del Estado, organizaciones sociales, ¿cómo vamos a encontrar a nuestros desaparecidos? Porque recordemos, no es una cifra, son personas como vos y como yo que salieron a exigir un derecho y aún no regresan a sus hogares. Numeral, desaparecidos, no perdidos, son datos y hay que darlos. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Mañana 15 de mayo es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, un tema que muy pocas personas conocen, pero que es súper fundamental. David, hola, cuéntanos. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué pasaría si te obligan a hacer algo que no quieres hacer o simplemente te dicen... No se le olvide quién soy yo y quién es usted? Para que entendamos esa frase, supongamos que usted es un soldado raso, es decir, esos que tienen que obedecer las órdenes de los tenientes, le guste o no. Y un día cualquiera, a un man de los que mandan allá, le ordena que dispare contra una persona porque a él le da la gana. Sí, así por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Lo harías? Pues no, así sea tu jefe, no solo porque la vida es un derecho fundamental, sino porque también tenemos la posibilidad de desobedecer esas órdenes que van en contra de lo que te representa como persona. Queridas y queridos, hoy hablamos de la objeción de conciencia, que por cierto es muy necesaria en este país, donde te dicen anarquista y desobediente por decirle no a una orden con la que no estás de acuerdo. Amis, la objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes o leyes, o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. Y es un derecho fundamental, así lo establece la sentencia 108 del año 2016 de la Corte Constitucional. Pero, ¿por qué es tan importante? Escuchemos a Alejandro Parra Macías, docente, investigador social, defensor de derechos humanos e integrante de Acción Colectiva de Objeción de Conciencia. Así como lo pueden hacer los jóvenes que están prestando el servicio militar. De hecho, en Estados Unidos, durante la primera incursión a Irak, hubo más de 700 objetores de conciencia. Fueron más las personas que desertaron, desobedecieron o objetaron que las bajas en combate, porque en muchos casos estos soldados se enfrentaban a órdenes de una persona que estaba muy lejos de terreno, pero a través de la tecnología que utilizaban decían que al parecer esta mujer está cargando una bomba, y ellos que estaban en terreno pues lo que veían era una mujer que aparentemente estaba embarazada y decían, hey, yo no le voy a disparar
a esta mujer solo porque hay una persona que a través de una máquina me está diciendo que accione el arma. Así que en esos casos estos soldados se declaraban objetores en la misma situación, obviamente, claro, en un contexto distinto, pero a lo que voy es que no importa si es antes de prestar el servicio, cuando ya estás como efectivo, es decir, cuando ya eres parte de la fuerza pública, o incluso si eres parte ya de un mando superior en calidad de coronel, teniente, capitán, lo que sea, tú puedes hacer uso de ese derecho, porque es un derecho fundamental que no tiene un prerequisito de que tú hayas iniciado un proceso ni nada, es un derecho límite. Entonces tú puedes decir, en el momento en que te veas abocado a tener que ejecutar una orden injusta o criminal, en ese mismo instante puedes decir, no, yo me declaro en objeción a esto y qué pena. Y lo primero que tienes que hacer es escribir un documento en donde dices, no, yo desobedezco esto porque esto implica ta. Sí. Vos podés salvarte de prestar el servicio militar obligatorio. Podés decirle a tu jefa o jefe de turno, no, para que quede claro. Y si te preguntan por qué, pues podés citar el derecho de la objeción de conciencia. Oyentes, en Colombia hay muchos pelados que se declaran objetores de conciencia. Morada Noticias conoció la historia de Javier Márquez en Bogotá. Este pelado dijo, no voy a ir a la guerra, y por eso buscó la manera que le aprobaran ese derecho que tiene como ciudadano colombiano. A él le tocó hacer el proceso de vinculación con el Ejército Nacional de Colombia para arreglar su situación militar, es decir, para que los soldados no lo persiguieran porque no tenía libreta. Durante su vinculación se enteró que por su estudio no lo podían obligar a prestar el servicio. Sí, señores. Además, leyó sobre el derecho que la Corte Suprema declaró como fundamental, o sea, la objeción de conciencia, y con esos argumentos se negó. Pero como en Colombia los que tienen un uniforme quieren obligarnos a hacer cosas que simplemente no queremos, y escuchemos lo que pasó. Yo voy a empezar todo ese proceso hasta que al final van a aceptar que haga el proceso como objetor de conciencia, pero pues es muy interesante que el militar a cargo no quería que objetara conciencia. Prácticamente ya no era ni siquiera porque me quisiera a mí llevar al ejército, sino me dijo, prefiero que pase como estudiante a que pase como objetor de conciencia. Entonces pues ahí me di cuenta que era la decisión adecuada, que efectivamente estaba generando una incomodidad, ¿no?, en el aparato militar, y pues eso era por mis motivos de objeción de conciencia un buen síntoma. Yo voy a objetar por motivos éticos, religiosos y políticos. Así va a empezar el proceso. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué mi proceso es tan largo? Justo unas semanas después de que yo empiezo el proceso, la Corte Suprema va a sacar una sentencia, ahorita se me olvida el nombre, que va a obligar al ejército, debido a otros procesos de objetores de conciencia, entre esos el de mi amigo Reinario, que pues primero tienen que informarle a todos los jóvenes que vayan a prestar el servicio militar que tienen ese derecho. Pues eso no lo puede monitorear es la Corte ni nadie, pero pues estaba en el fallo. Segundo, va a declarar pues los motivos religioso, político y filosófico, porque una persona puede objetar. También va a decir, un objetor debe tener argumentos profundos, reales y sinceros. Javier es miembro de Conciencia No Violencia Activa, CONOVA, un colectivo creado para ayudar a las personas que desean objetar conciencia. A él se le demoraron 2 años para que un alto mando lo declarara objetor de conciencia, porque cada vez que realizaba el papeleo en la página correspondiente para seguir el proceso, según nos contó, siempre se le borraban. Además, iba a la oficina y le decían que no había montado nada a la plataforma. Por eso, Javier nos contó que decidió ir acompañado de su abogada para decirle a los altos mandos, ¿qué hubo pues? Y ahí sí tuvieron que ponerse las pilas hasta que logró ser objetor de conciencia. Pero ¿cómo así que un alto mando acepte? ¡Claro! Es que aunque es un derecho, vos tenés que hacer un proceso para poder ser objetor de conciencia. Eso precisamente lo rechazan personas como Alejandro Parra. Escuchemos. Esta ha sido una de las peleas que hemos tenido como movimiento de objetores y objetoras, y es como a nivel nacional, en algún momento hubo una discusión muy fuerte sobre si apoyábamos o no la regulación del derecho, porque sabíamos que eso iba a implicar que el ejército iba a tener control sobre esa regulación. Lamentablemente, entre que no exista una regulación y que exista, pues se definió que era mejor que existiera una regulación, que existiera un procedimiento claro para que los jóvenes pudiesen decir, mire, yo no quiero seguir en esta institución, yo no quiero prestar el servicio militar,
Por esa razón me acojo a este derecho establecido y reconocido con este procedimiento y a partir de ahí pues inicio el procedimiento establecido. Entonces en algún momento me van a citar a una comisión interdisciplinar donde yo voy a tener que como presentar mi declaración como objetor de conciencia frente a un grupo conformado por un abogado del ejército, un encargado de reclutamiento del ejército, alguien de la oficina de aptitud psicofísica del ejército, una persona del Ministerio Público y alguna autoridad de reclutamiento. Ese comité va a decidir. Moradores, son historias que cada día se hacen más difícil de entender. Del por qué en Colombia nos obligan a ir a la guerra. Y si vos no vas, tenés que pagar lo mínimo, que son 136.279 pesos para poder quedar libre. Y eso si sos una persona víctima del conflicto armado, miembros de comunidades indígenas o beneficiarios del CISBEN, estrato 1 y 2. O sea, o pagas o vas a la guerra. No somos la patria boba, como nos considera el Estado y los altos mandos de los militares, dirigiendo desde sus sillas reclinables, nos dice Alejandro. Es importante saber que así seas integrante del ESMAD, la policía, el ejército o de alguna organización con adoctrinamiento patriarcal, tienes derecho a no estar de acuerdo con las normas de los superiores. Por eso Alejandro le hace un llamado a las administraciones, al gobierno nacional y a los integrantes de estas fuerzas armadas en estos momentos tan críticos que vive el país. Desobedecer, no atacar al pueblo. Nos vimos un poco en el parche, como en la urgencia de tener que movilizar muy rápido un mensaje para dejarle claro a los integrantes de la fuerza pública, sea del ESMAD, sea del ejército, sea patrullero de la policía, sea lo que sea, que puede desobedecer órdenes, y lo hicimos también porque empezamos a ver manifestaciones espontáneas en las redes sociales de integrantes de todas las fuerzas diciendo yo no voy a hacer más esto. Y entonces gente del ESMAD que entre lágrimas decía yo no voy a salir más porque es que yo me estoy dando cuenta que es que allá lo que hay es gente con hambre, ¿sí? Gente que está como pidiendo sus derechos. Y sí, a mí me entrenan para levantar personas, pero es que en muchos de estos casos estamos levantando gente que no nos está haciendo nada. Y lo tengo que hacer es porque el teniente me está dando la orden. Al ver todo eso empezamos a movilizar este tema de la campaña, recordando principalmente dos cosas. Primero, objetar y desobedecer es un derecho constitucional. Y en ningún caso te lo pueden negar. Y segundo, que en esta situación que está ocurriendo, invitamos a la fuerza pública, a cada integrante que además ha sido reclutado muchas veces por la fuerza, que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Entonces, por esa razón también queremos comunicarnos con esa base social de la fuerza pública, diciéndoles, hey, piénsenlo bien. Hey, vos que sos de la policía, vos que sos militar, unite a esta campaña, hombre, declárese objetor de conciencia ante la orden de matar al pueblo. Eso les manda a decir Alejandro. Mis queridos oyentes, les mando un abrazo gigante y espero que tengan un fin de semana maravilloso. Y recuerden que el COVID no se ha ido. Pero les dejo un dato. En la medicina también te puedes declarar objetor de conciencia. Pero como este es un derecho individual y no colectivo, el hospital tiene que buscar otro médico o médica para que cumpla el derecho de la paciente. Ejemplo, si por razones morales una persona se declara objetor de conciencia y no realiza un aborto, así esté dentro de las 3 causales permitidas en Colombia, violación, malformación o que comprometa la vida de la madre, la clínica tiene sí o sí que garantizarle ese derecho a la mujer. Ahora sí, chao, chao. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. ¿La moda y los videojuegos tienen algo que ver? Pues sí, como lo escuchan oyentes. Hoy @Cataúz en Instagram nos cuenta cómo estos dos universos paralelos se unen de una manera muy divertida. Hola, hola. Anteriormente hemos conversado sobre los videojuegos y su servicio en otras disciplinas. ¿Qué tal si hoy conocemos un poco cómo está relacionado el mundo del control con la moda? Bienvenidos a esta interconexión. El mercadeo es una técnica comercial que establece nuevos desarrollos a un producto. Un producto pequeñito puede volverse gigante gracias a esta técnica de ventas
y también otros accesorios que lo acompañan. Por ejemplo, la moda se pone al servicio de los videojuegos y los videojuegos al servicio de la moda cuando se compran peluches, juguetes, camisetas y algunos artículos relacionados con los personajes de este videojuego. Ya les voy a hablar un poquito de cifras. Del 2018 a la fecha, más de 3.000 millones de dólares ingresaron a The Pokémon Company, la empresa desarrolladora de Pokémon, uno de los mejores videojuegos posicionados en la actualidad. Para los que recuerdan a Pokémon, el famoso programa de televisión evolucionó gracias a sus Pokébolas en una empresa de desarrollos gamer. Resulta que más del 30% de sus ganancias no se deben a los videojuegos, sino a sus productos de mercadeo. 1000 puntos. Animal Crossing es uno de los videojuegos favoritos de la compañía Nintendo y también uno de los míos. En la pandemia presentaron sus últimas colecciones. En el mundo de la moda, muchas de las marcas famosas a nivel mundial. Podíamos vestir a los personajes con las prendas de estas colecciones y también comprar por internet. 1000 puntos para esta super estrategia. Dos de las grandes apuestas en el mundo publicitario la tienen Levi's como compañía y Nintendo. Resulta que estos dos se unieron, estos dos grandes, y crearon una colección, la última de la marca Levi's, con los personajes icónicos de Nintendo, Yoshi, Luigi, la princesa Peach y obviamente el famoso plomero Super Mario Bros. Más de 30 años lleva Nintendo posicionándose en el mundo de la cultura gamer y esta última colección triplicó sus ventas, al igual que las de la ropa de calle y jean de la compañía de moda. 1000 puntos. La tendencia de la moda seguirá en crecimiento y serán cada vez más las empresas que adopten juegos de video. ¿Qué tal si nos escribes a Morada Noticias y nos cuentas si tienes algún personaje con el que quisieras estampar tu siguiente camiseta? Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Cataus en Instagram. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. Llevar el paro al barrio. Esta es una iniciativa muy cool y que por estos días de protestas se ve muy poco, pero gracias a los parches de personas se logró que en Moravia, Bello y Robledo se diera. Kate, hola, contanos. Queridas Joe y Ana Cris, un saludo muy poderoso. Hola, queridas y queridos oyentes de Morada Noticias, el medio de comunicación más parchado de esa ciudad tan amado. Hoy en Placer vamos a hablar de un parche que hubo en varias zonas de Medellín y el Valle de Aburrá, ollas comunitarias. Pillen que varias organizaciones sociales de Robledo, Comuna 7, Moravia, que hace parte de la 4 y el municipio de Bello, se juntaron para llevar el paro al barrio, para que él o la de la tienda sepa por qué la gente se moviliza, para que el niño o la niña aprenda desde peque que hay unas desigualdades sociales y económicas en el país y por eso la gente reclama. Esas organizaciones notaron que, si bien en sus territorios muchas y muchos jóvenes se movilizan en las protestas del paro nacional, lo hacen en el centro, es decir, donde se convoca la marcha, pero entonces ¿dónde queda la integración como comunidad para alzar la voz y exigir derechos? Por eso realizaron ollas comunitarias en sus barrios, comida para parar y avanzar. Escuchemos a Karen Gisette Rivera Hernández, habitante de Robledo. Queríamos desde Robledo, venga, parchemos y pues otros espacios y también personas pues como particulares de Robledo, queríamos hacer alguna juntanza por todo lo que está pasando pues en el paro nacional y se nos vino la idea como hacer un encuentro barrial. Entonces en medio de ese encuentro barrial comenzamos pues a tocar puertas, a mover ciertas cosas y nos encontramos pues con las ollas comunitarias que se estaban construyendo en Moravia y Bello, entonces así que decidimos unirnos en esta juntanza. Pues lo que buscaban estas ollas comunitarias era como generar esa resistencia
y llevar el paro a pues, cada rincón de la ciudad y el área metropolitana, ¿cierto? Entonces como que este fue uno de los objetivos del espacio, poder llevar el paro al barrio, al parche, al espacio donde habitamos. Panas pillen, Karen dice que criminalizaron tanto la protesta social que algunos papás y mamás no asisten a las marchas por miedo, ni tampoco dejan ir a sus hijas o hijos, así estén de acuerdo con las personas que se movilizan. Por eso es necesario que la gente de las comunas se unan y conversen con el señor, la señora, la niña, la o el joven que piensa que no tiene interés en la política y que no es de su incumbencia lo que se pide en el paro nacional. Para esta pelada de Robledo, aunque su zona entró tarde, trabajó firme con los procesos de Moravia y Bello. Para ella es muy importante que no solo se pare en el centro de la ciudad, sino también en los barrios, porque hay que entender que la gente de las periferias también vota y por eso es necesario explicar, educar, sensibilizar. Escuchemos. Robledo entró, por así decirlo, como un poquito sobre el tiempo, ¿cierto? Porque pues alcanzamos a estar en varias reuniones y como que todo era como iba fluyendo, ¿cierto? Iba fluyendo a hacer la olla, entonces así la fuimos haciendo como a lo que iba dando el tiempo, porque pues Bello y Moravia ya se habían reunido anteriormente, habían como organizado al menos como un cronograma del evento, que por ejemplo tanto en Bello como en Moravia se quiso hacer un carnavalito como le llamaron ellos y ellas, pero en Robledo no pudimos hacer la movilización porque ya se había convocado una movilización con anterioridad para este día. Entonces lo que hicimos fue hablar con las personas que iban a hacer la movilización en el barrio, por ejemplo, y decirles que si querían y podíamos hacer que la movilización terminara donde estábamos haciendo la olla para como que más personas llegaran y también pues la juntanza se ampliara un montón. Entonces como que esta unión con los tres espacios, la gracia era como que la misma energía fluyera en los tres espacios, como que en los tres espacios, aunque fueran como en lugares distintos y con prácticas también diferentes, por así decirlo, se estuviera haciendo esa resistencia en cuanto al paro, se estuviera hablando en todo lo que está pasando a nivel nacional y de ciudad. El paro también es parche, dice Karen, un parche para conocer personas, para dialogar, para aprender, para conversar, para resistir y sobre todo para escuchar y enseñar. La olla de Robledo tuvimos como varios espacios, ¿cierto? Lo primero fue que realizamos también como una juntanza con organizaciones que hicimos. Tuvimos 3 talleres. Tuvimos un taller de APH, de atención como prehospitalaria, pero muy básico, que lo dictó una de las chicas de Robledo Venga Parchemos, y ella pues está estudiando para ser bombera, entonces ya tiene como muchos aprendizajes en cuanto a esto. Entonces aprendimos cómo saturar una herida o cómo atender pues a una persona que haya sido herida, cosas sencillas entre comillas, pero que nos pueden salvar la vida. También tuvimos un taller de stencil con una chica súper tesa que nos enseñó a hacer un montón de cosas. Tuvimos un taller de conjuntura, memoria y resistencia fue un conversatorio con grupos, redes y actores sociales del semillero Violencia, Subjetividades y Persistencias Sociales del GIS, que es el Grupo de Investigación e Intervención Social del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Mucha gente se les unió, nos cuenta ella. Personas mayores preguntaban: muchachos, ¿pero por qué esos paros? Cuando les explicaban, salían diciendo: luchen, peladas y pelados, luchen, que nosotros estamos cansados de vivir lo mismo, pero nos da miedo salir a las calles. Y después de esas palabras comenzó la melona. Hoy las comunidades no solo de Medellín, sino de todo el país se unen para enseñar, para apoyar, para aprender o para compartir, como también lo hacen las peladas estudiantes de trabajo social de la UDA. Desde Trabajo Social nosotros nos hemos organizado para asistir a la movilización y llevar alimentos. Nosotros le decimos alimentos para resistir. ¿Qué hemos hecho? Hemos recogido fondos, compramos comida, la cocinamos y la llevamos en cocas y allá repartimos al que lleve pues en qué, sí o no. Nosotros no llevamos solamente para servir. Y hemos repartido comida a mucha gente durante la movilización. Ayer, por ejemplo, llevamos arrocito con frijoles, tajadas de maduro, papa cocinada y tortas de lentejas. Somos muchos los que nos hemos pues como repartido diversas funciones alrededor de esa alimentación. Y nos parece muy importante en el sentido
en el que muchos compañeros tienen la intención movilizadora, pero no tienen el recurso. Y entonces estamos haciendo eso como para que, bueno, están aquí. Ayer la manifestación duró casi 12 horas y hay chicos que se van sin nada que comer o se llevan cualquier cosita y después están pues por ahí aguantando hambre. Entonces es muy chimba que llegue alguien a apoyar en ese sentido. Entonces por eso lo estamos haciendo. Ya saben, gente, si no lleva coca a la marcha, no hay lío, porque en medio de las manifestaciones hay personas repartiendo melona para él o la que quiera. Chau, chau. Moradoras y moradores, gracias por escucharnos, por hacer parte de la familia morada. Recuerden que nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes y para los temas que quieren que investiguemos. Nos pueden escribir al 350-666-8436. También les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz fin de semana, nos escuchamos el martes y les dejamos con la canción del día, Mope de Efna. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Хочется нести позитив, но под этот трек волнами нудный мотив. Влажный воздух и запах жасмина, я тобой задыхалась, было невыносимо. Еще душно от боли, столько дней пролетело, я спасла расставанием свои душу и тело. Исцелю себя я морем, пусть попутный дует ветер. Я лечу навстречу волнам в голубом кабриолете. Ощущаю дух свободы, я себе себя вернула. Это чувство бесподобно зацепило, затянуло. Если нужно от грусти уйти, я всегда выбираю находиться в пути. Важный принцип — быть честной с собой. Я не раз забывала и платила мечтой быть такой, как ты хочешь. Я давно